Hola amigos, Adelión Peta del canal Geopolítica Mundial. Aquí deben estar notando que las cosas están un poco diferentes aquí, está un poco raro, ¿no? Pues sí, es una de las novedades del canal. Recientemente me mudé de ciudad y ahora estoy en otra ciudad. Decidí conseguir un espacio para mí, tener un fondo adecuado para hacer los videos de YouTube con ustedes. El otro cambio es que ahora tendremos más videos en YouTube, aquí en el canal Geopolítica Mundial, todos los lunes y jueves al mediodía, con excepción de este jueves, porque todavía estaba preparando el escenario, todavía estaba mudándome, estaba un caos aquí en casa, al final se retrasó. Pero lunes y jueves, videos con comentarios de noticias al mediodía y el sábado a las 7 en punto. Esos videos tradicionales que yo hacía, que salían los jueves, ahora van a salir a las 7 de la noche del sábado. Pero, en fin, cosas nuevas, cambios nuevos. Vamos a ver qué va a pasar ahora, ¿no? No es una nueva apuesta para el canal. Dejen en los comentarios qué opinan. Y siguiendo ahí, ¿no? Como lo prometido, ahí vamos. Entonces, voy a comentar una noticia sobre la guerra que involucra a Estados Unidos, Irán, Israel y Líbano. Y la voy a poner aquí para ustedes. Vamos allá. Israel ignora el alto al fuego, bombardea Líbano y dice tener el aval de Estados Unidos. A pesar del alto al fuego anunciado entre Israel y Líbano la víspera, las Fuerzas Armadas israelíes volvieron a bombardear posiciones en el sur del país vecino este jueves, con Tel Aviv diciendo tener el apoyo de Estados Unidos para atacar Beirut y afirmando que la tregua depende de la interrupción de los ataques de Hezbollah. El grupo extremista apoyado por Irán no participó en las negociaciones y no se comprometió a interrumpir los combates, limitándose a exigir que el gobierno libanés abandone las conversaciones con Israel mediadas por Estados Unidos. El líder de Hezbollah, Naim Qasim, dijo que el acuerdo anunciado el miércoles es una capitulación y una derrota. El grupo ha mantenido ataques contra territorio israelí en las últimas semanas, ignorando el alto al fuego anterior acordado entre Tel Aviv y Beirut. El alto al fuego debe ser integral, sin que el enemigo israelí tenga libertad para matar, dijo Qasim en un mensaje televisado pidiendo al gobierno libanés que detenga la farsa y la humillación. Refiriéndose a las negociaciones con Israel, mientras nuestras aldeas no estén seguras, siendo bombardeadas, destruidas y con nuestro pueblo siendo asesinado, los asentamientos en el norte de Israel tampoco estarán seguros. En un comunicado emitido el miércoles, el gobierno de Trump dijo que Israel y Líbano acordaron avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto, en las cuales las Fuerzas Armadas israelíes asumirán el control exclusivo del territorio, al sur del río Litani, el área de fuerte presencia de Hezbollah. El texto también afirmaba que la tregua está condicionada al fin definitivo de los ataques por parte de la milicia. El presidente del Líbano, Youssef Aoun, dijo este jueves que la tregua negociada es la última oportunidad para una paz duradera. Los resultados de la cuarta ronda de negociaciones y el comunicado emitido a partir de ella, que contiene puntos muy importantes a favor del Líbano, constituyen la última oportunidad para entrar en un cese al fuego. Cese al fuego final e integral con cada parte asumiendo la responsabilidad en caso de no cooperar, decía el comunicado. Este jueves, un bombardeo israelí en el este del Líbano mató al menos a 3 personas. Y otro ataque mató a un conductor en el sur, según la prensa local. Un ataque de artillería también mató a un casco azul de las Naciones Unidas y dejó a otros 2 heridos. La Fuerza de Paz de las Naciones Unidas no dijo de dónde vino el bombardeo, mientras que Israel acusa a Hezbollah. También se vieron drones sobrevolando Beirut, que ha sido objetivo de repetidos bombardeos israelíes en las últimas semanas. Trump había dicho el miércoles que Israel no atacaría más la capital libanesa durante el alto al fuego supuestamente en vigor. El ministro de Defensa de Israel, sin embargo, dijo que Israel tiene libertad de acción con el apoyo de Estados Unidos para atacar Beirut en respuesta a ataques contra comunidades y territorios israelíes. Israel Katz dijo además que la ocupación del sur del Líbano, incluyendo el castillo histórico de Beaufort, debe ser francés. Beaufort continuará en el futuro cercano sin que los residentes libaneses tengan permiso para regresar. La campaña militar israelí ya ha expulsado a 1.200.000 libaneses de sus hogares en el sur del país. La mayoría son musulmanes chiitas, el grupo de la población que más apoya a Hezbollah. Israel ha estado destruyendo casas e infraestructura en la región en acciones que, según Amnistía Internacional, pueden constituir crímenes de guerra. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que enfrenta una elección en octubre, está bajo presión de la extrema derecha, que sostiene su gobierno en el Parlamento, para que actúe con aún más fuerza en el Líbano. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, este tipo sí podemos decir que realmente es extremista. Bueno, Benjamin Netanyahu también, en este caso, hasta me veo obligado a estar de acuerdo con la FOLA. ¿Quién lo diría, verdad?
dijo que el alto al fuego es un grave error y criticó la supuesta promesa de Israel de no atacar más Beirut. La oposición dijo que Netanyahu abandonó la soberanía israelí al acatar la petición de Trump. Según funcionarios estadounidenses, el video fue divulgado de forma anónima por el portal de noticias Axios. Trump habría advertido al primer ministro israelí en una llamada a principios de la semana: "Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Estoy salvando tu pellejo. Todos te odian ahora, todos odian a Israel por esto", eso habría dicho Trump. Trump después confirmó el relato, pero a pesar de que Estados Unidos es el mayor aliado militar y diplomático de Israel, no está claro cuánto el presidente de Estados Unidos realmente ha logrado influir en el primer ministro israelí. Washington negocia el fin de la guerra contra Irán y necesita la cooperación de Tel Aviv para que la guerra en Líbano no interfiera con las negociaciones con Teherán. El régimen iraní ya dijo que no aceptará ningún acuerdo que no contemple la situación y busca una retirada completa de soldados israelíes del sur del país como parte de la tregua final con Estados Unidos. Pues Estados Unidos, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Primer punto, vamos a ver esto, empezando por la perspectiva de Irán, ¿verdad? Irán perdió al principal aliado que tenía en la región, que era Bashar al-Assad en Siria. Cuando perdieron a Bashar al-Assad en Siria, perdieron el puente logístico para abastecer a Hezbollah. Y considerando además que poco antes de eso hubo ese megataque israelí utilizando los buscapersonas, ¿verdad? Deben recordar eso, donde gran parte del liderazgo de Hezbollah fue asesinada. Hezbollah quedó completamente desorientado, perdido. Y con la caída de Bashar al-Assad, incluso la capacidad de suministro de armas por parte de Irán también se vio gravemente afectada, ¿verdad? Ese fue un ataque israelí muy certero sumado a la caída del régimen de Assad. Y entonces Irán de repente se vio en una posición en la que no se encontraba desde hacía mucho tiempo, porque desde 2003, cuando hubo la guerra en Irak, cuando Saddam Hussein fue derrotado en Irak, Saddam Hussein, que era un enemigo acérrimo del régimen iraní, ellos no se veían en una situación tan desagradable, en una situación tan defensiva. De repente parecía que toda la planificación geopolítica iraní se había ido por la borda, porque desde 2003, como dije, con la caída de Saddam Hussein, ellos venían acumulando victoria tras victoria en la región. En el norte de Irak, las milicias chiitas luchando contra las tropas estadounidenses lograron infligir derrotas muy fuertes a las Fuerzas Armadas estadounidenses, de modo que los estadounidenses nunca lograron controlar realmente esa zona, ¿verdad?, en el norte de Irak. Y manteniendo entonces ese puente logístico desde el norte de Irak hacia Siria y luego el Líbano, estaban logrando formar ahí un corredor logístico en dirección al mar Mediterráneo. Era una situación muy favorable y sumado a la insurgencia hutí en Yemen, estaban formando ahí una especie de pinza alrededor de Arabia Saudita, otro enemigo histórico de Irán, ¿verdad? En realidad casi todos ahí son enemigos históricos de todos, ¿verdad? Problemas de regiones muy antiguas, en fin. Y entonces estaban en una posición tan favorable, tan positiva, y de repente pasó esto de la caída del régimen de Assad y la muerte de buena parte del liderazgo de Hezbollah. Fue uno de los peores momentos para el gobierno iraní. Los iraníes tuvieron que hacer un recálculo, ¿verdad? Hacer un nuevo análisis de la situación para ver cómo iban a reaccionar. Y todo iba en contra de los iraníes en esa situación. Hasta que Estados Unidos entonces inició los ataques el año pasado, a mediados del año 2025 contra Irán, ¿verdad? Porque Israel alegó, según algunas fuentes periodísticas, que incluso utilizaría armas nucleares contra Irán si Estados Unidos a mediados del año pasado no participaba en el ataque en ese momento. Algunos dicen que Israel dijo que incluso iba a usar armas nucleares contra Irán si Estados Unidos no participaba en el ataque en ese momento. Lo que importa es que Estados Unidos entró en ese contexto y los iraníes sintieron que de hecho ellos iban a ser los siguientes en la lista, iban a sufrir el próximo ataque y tuvieron que apresurarse para prepararse. Y Hezbollah, sabiendo eso, también tuvo que apresurarse para prepararse, pero la situación en Hezbollah estaba muy mal. Como dije, gran parte de su liderazgo había sido neutralizado. Le tomó tiempo a Hezbollah reorganizarse, ¿ok? En ese momento hubo... Si ves mis videos más antiguos, verás que dije que tomaría de 6 a 12 meses aproximadamente, tal vez 8. En ese momento creo que fui más específico, 8, para que Hezbollah realmente se recompusiera como una fuerza funcional, dado ese desequilibrio de mando que tuvieron.
Y bueno, Israel en ese sentido como que perdió ventaja. Ali tardó poco en atacar al Hezbollah y ahora con este ataque sobre el Hezbollah ya está más o menos organizado en términos de estructura, de mando, de jerarquía, pero aún no en la capacidad militar, de hecho, porque todavía no hay un puente logístico que abastezca al Hezbollah desde Irán, ¿verdad? Ellos siguen teniendo ese obstáculo todavía, pero aún así la región ahí es una región que en términos defensivos es muy favorable para el Hezbollah y no tanto para Israel. Y eso se agrava a partir del momento en que hubo ese intercambio de disparos, misiles y drones entre Israel e Irán, donde sabemos categóricamente, no es especulación, que a pesar de la muerte del liderazgo iraní, los israelíes gastaron mucho de su capacidad defensiva, de las municiones que ellos tenían y de Estados Unidos, llegando incluso a la reserva de Estados Unidos. Junto con eso, cada vez más hay analistas estadounidenses diciendo que será un problema en el futuro reponer esa munición perdida, ¿verdad? Esa munición inteligente que se perdió ahí. Bueno, ahora desde el punto de vista israelí, como dije, me parece que Israel perdió ahí la ventana de oportunidad para actuar de forma más activa contra Hezbollah, ¿verdad? Sí, tal vez habría sido mejor considerar cambiar el contexto cuando ellos, poco después de los ataques de Upeiger, si hubieran hecho algo, tal vez habrían tenido más éxito con respecto a eso. Y no haber intentado meterse con Irán, ¿verdad? Irán ya era una estructura mucho mayor, más allá de la capacidad de ataque de Israel, pero Israel tiene armas nucleares, ¿eh? Pero era muy poco probable. Era muy poco probable que realmente las usaran. Y si las usaran, amigo, sería una situación políticamente desastrosa para los propios estadounidenses. No estoy diciendo que Estados Unidos atacaría a Israel, obviamente que no, pero sería muy difícil para los israelíes, perdón, para Estados Unidos, poder respaldar la defensa de Israel después de un ataque nuclear. Al menos así lo veo yo, pero tampoco pongo las manos al fuego, porque tenemos que recordar que buena parte de la cúpula israelí, ¿verdad?, está en un nivel de radicalismo religioso que no difiere mucho del radicalismo religioso que veíamos allá en la cúpula de Irán, de los ayatolás, ¿verdad? Y además tengo que traer otra noticia aquí, que esto va quedando. Claro que obviamente la idea era radicalizar, tal vez ahí buscando una misión mesiánica, un objetivo mesiánico de traer la Tercera Guerra Mundial a partir del momento en que llegan informaciones tanto de la prensa israelí como de la prensa estadounidense, donde en realidad Ahmadinejad, que era el presidente de Irán, ¿no? Y él forma parte de una facción aún más radical que la de los ayatolás, incluso más que esos ayatolás que ya murieron. Y a partir del momento en que se sabe, que llega a la prensa, que Ahmadinejad era la apuesta para asumir el poder en Irán en la caída de los ayatolás. La única interpretación posible de esto es que realmente querían una radicalización del régimen iraní. ¿Pero por qué? Todo indica que de hecho esa cúpula allá en Israel quería provocar una guerra mayor para que estallara una tercera guerra y así se cumpliera la cuestión de la profecía en la que ellos creen allá y todo eso. Porque tenemos ese ala religiosa radical en Israel, así como la tenemos en Irán y también en Arabia Saudita. Mucho menos se habla de eso incluso por causa del príncipe saudita, que es modernito, ¿verdad? Al fin y al cabo, hasta deja que las mujeres manejen el carro, ¿no? En fin, pero tenemos esos grupos radicales allá y todos esos grupos creen vehementemente, de verdad, que la tercera guerra es fundamental para que el Mesías regrese. En el caso de Israel, para que el Mesías regrese y libere al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿verdad? Cabe recordar, no estoy hablando de todos los judíos, obviamente, estoy hablando de esa cúpula que está en el gobierno israelí actualmente, así como entre los chiitas y los sunitas y hasta en Estados Unidos. Entonces juntas a ese montón de locos que quieren provocar una guerra santa porque creen que con eso van a traer a su Salvador, ¿no? Cada uno pensando que el Salvador va a estar de su lado, ¿verdad? Entonces es una situación muy caótica. Ahora tenemos que recordar que ante la geopolítica tenemos fuerzas actuando en los liderazgos de los estados, pero los estados todavía tienen fuerzas internas que también están compitiendo entre ellas.
Y eso muestra que tampoco es tan fácil para Donald Trump iniciar una guerra con Irán, sabiendo que al darse cuenta de que solo los bombardeos no fueron suficientes para cambiar el régimen, no fue suficiente para radicalizar aún más a Irán, ¿verdad? La Guardia Revolucionaria, aparentemente, la información que tenemos en este momento indica que la Guardia Revolucionaria asumió el poder y en ese sentido, por increíble que parezca, el ala revolucionaria de la Guardia Revolucionaria iraní no es el ala más radical. Dentro de ese contexto, se dio cuenta de que solo con bombardeos no iba a ser suficiente para derrocar el régimen iraní y tampoco para desbloquear Hormuz, que está generando impacto con los otros aliados del Golfo, ¿verdad? Haití, Emiratos Árabes, Qatar, nadie está satisfecho con esta situación, la propia Arabia Saudita tampoco lo está, ¿verdad? Entonces es una situación muy mala, él se dio cuenta de que no era adecuado, se salió, está intentando salirse, ¿verdad? Y ahí Israel sigue jalando a Estados Unidos otra vez. Y en ese sentido, ahora aprobaron una ley allá, bueno, no exactamente una ley, pero aprobaron una moción en el Congreso estadounidense donde Trump no podrá declarar la guerra ni iniciar nuevos ataques contra Irán a menos que tenga el apoyo del Congreso estadounidense. Y eso, me parece que la prensa ha estado presentando eso como una derrota para Trump y me parece que no es así. Lo voy a decir aquí categóricamente, me parece que fue una victoria para Trump. Yo veo que probablemente Trump esté detrás de eso, ¿no? O sea, mejor, pero Trump va a apoyar, va a hacer algún trato con el Congreso para apoyar algo que va en su contra. Parece extraño, pero no, no es novedad. Eso ya ha pasado antes, ¿ok? Es una forma de él de eximirse de la responsabilidad con Israel. Si Israel lo presiona mucho, él va a decir, mira, yo hasta quería entrar en la guerra con ustedes, pero no puedo hacer eso sin el Congreso. O sea, él comparte el costo político junto con el Congreso. Él no tiene que cargar con el peso político de eso solo. Eso también le pasó a Obama en Siria, ¿verdad? Él en ese momento también lo anunciaron como una derrota. Y después salió a la luz que él había hecho acuerdos con el Congreso para que el propio Congreso estadounidense votara en ese sentido de impedir ataques a Siria sin que él, el Congreso, fuera activado, ¿verdad? Parecía una derrota de Obama, pero era eso. Obama quería mostrar que tenía disposición para atacar Siria, pero no podía hacerlo legalmente porque necesitaba la aprobación del gobierno estadounidense. Entonces es una forma del presidente. Aquí en Brasil también pasa eso, ¿ok? Es una forma del presidente demostrar que tiene disposición con ese país aliado, que está dispuesto a ir o no, pero no va a querer dejarlo solo, pero todavía tiene que hablar con el Congreso. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Quiero ir al enfrentamiento contigo, quiero ir a la guerra contigo, estoy de tu lado, pero necesito verlo con el Congreso, ¿verdad? Y luego puede que el Congreso no lo permita y también le echa un poco de la responsabilidad al Congreso en caso de desastre, ¿verdad? Porque ahora, si el Congreso aprueba una entrada en Irán y ocurre todo ese desastre del que venimos hablando, que es que una guerra contra Irán es inviable para Estados Unidos, no va a ser solo Trump quien tenga que pagar por eso, porque todos lo apoyaron. Entonces parece extraño, pero pasa mucho. Aquí a veces eso también pasa, solo que aquí el ejemplo que puedo dar es cuando tienes, por ejemplo, un candidato a gobernador que dice que va a invertir en algo, que va a meter dinero en no sé dónde, y luego cuando asume el gobierno dice que no puede, ¿sabes? Porque existe la ley de responsabilidad fiscal, está ahí el Tribunal de Cuentas que no va a dejar, ¿no? Entonces, pues qué mal, no voy a poder cumplir con esa promesa. Los políticos, gente, ya sea en Estados Unidos, en Israel, Irán y así, los políticos siempre hacen sus trucos. De cualquier forma, me parece que Trump en este momento no está tan dispuesto más, porque se dio cuenta de que Irán es como un puercoespín y si sigue molestando ahí, las cosas se le van a poner difíciles. Solo que si Estados Unidos se retira ahora, la victoria política es iraní, aunque la victoria militar es estadounidense. Pero la guerra no es una competencia deportiva. Lo que importa en la guerra es la política, es la continuación de la política por otros medios. Entonces, políticamente, los iraníes, si Estados Unidos se retira ahora, son ellos quienes controlan Hormuz y podrán imponer condiciones a todos los países del Golfo. Eso es terrible para esos países y no es bueno para la imagen de Estados Unidos. Entonces me parece que ellos van a intentar, los Estados Unidos, llegar a algún tipo de intermediación e Israel, al darse cuenta de eso, está intentando aguantar ahí porque se da cuenta de que va a quedar en una situación muy vulnerable en el futuro. De cualquier forma, no se engañen, Israel o Irán no van a obtener una gran victoria ahora. Va a tomar tiempo, ¿verdad? Entonces, muy probablemente vamos a volver a hablar de Medio Oriente en los próximos años. Mucho, porque no se engañen, todavía estamos en el conflicto. Es el comienzo de esta historia, todavía queda mucho por delante, lamentablemente. Con respecto a Estados Unidos, probablemente debamos tener alguna solución pronto, pronto entre comillas, creo que hasta finales de este año, pero
con respecto a Israel y los países de esa región del Levante, ¿verdad? Con Líbano, con Gaza, etcétera, va a tardar más. Y vale la pena recordar, ¿verdad?, que el ministro, un funcionario de Israel, también dijo que después de que esta situación se resuelva, el gran problema de Israel será Turquía o Egipto. O sea, todavía hay muchas cosas por venir por delante, ¿de acuerdo? Muchas gracias, gente. Espero que les haya gustado el nuevo escenario. Espero que les guste este nuevo modelo del canal con 2 videos durante la semana y un video el sábado por la noche, ¿verdad? Manteniendo ahí la tradición y contando con su apoyo. Muchas gracias. No se olviden de compartir el video. Dejé para el final decir esto, ¿verdad? Porque todos lo dicen. Así que compartan el video. Suscríbanse al canal y díganles a sus amigos que se suscriban. Échenme la mano ahí, ¿sale? Gracias, gente. Un abrazo. Y hasta el próximo video. Dime qué te pareció el nuevo escenario, ¿sale? Déjalo en los comentarios. Adiós, adiós, gente.